Amén. A ver, ¿cómo están los chavos del norte? Uy, a mí me dijeron que los chavos del norte cuando se juntan con Izcalli era otra onda. A ver, ¿cómo están los chavos del norte? ¿Y los de Norte Izcalli? Eso. No, bueno, me da mucho gusto estar aquí. Les voy a decir por qué, porque en realidad estoy en casa. Digo que estoy en casa porque yo conocí al Señor por ahí del año 2001 en el Centro Cívico de Tlalnepantla, y esta iglesia me tocó verla cuando no había piso, cuando no había falso plafón, cuando el pastor César no era más que el joven que tocaba el teclado, el pastor Andrés no era más que un niño jugando por los pasillos, el pastor David, el David de la Cruz era el encargado de librería, el pastor Martín, no, el pastor Martín siempre ha sido el pastor Martín, solo que el pastor Martín fue mi pastor de jóvenes. Entonces, alguna vez estuve sentado ahí donde estás tú, escuchando predicar al pastor Martín y a otros predicadores, y bueno, pues hoy me siento en casa, estoy de regreso. Ya actualmente nos encontramos en la Iglesia de Vida Nueva para el Mundo, Cuautitlán Izcalli, estamos ahí apoyando la obra. Son bienvenidos. Por cierto, el día 22 de marzo tienen la invitación para estar allá. Entonces, el 22 de marzo, no sé si ya les habían comentado, pero les toca visitarnos a la Iglesia del Norte, allá en Cuautitlán Izcalli. Con mucho gusto y con mucho amor los vamos a recibir por allá. Amén. Vientos, perfecto. Bien, chavos, pues fíjate que me sorprende mucho que ahorita en la alabanza, cómo Dios obra, porque las primeras dos alabanzas que escuché, pues van totalmente de acuerdo con lo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Y bueno, la palabra del Señor nos enseña que ahí en Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. A pesar de que nosotros somos la especie que estamos para administrar esta tierra, estarán de acuerdo conmigo que somos la especie más dependiente los unos de los otros. Me ha tocado ver cachorritos, perritos que pueden sobrevivir solos en la calle, pero ¿qué pasaría si un bebé, un ser humano, termina en la calle? No lograría sobrevivir. Necesitamos siempre depender los unos de los otros para poder permanecer y seguir en la vida. La búsqueda de la satisfacción y de la aprobación es nuestro instinto gregario. Parte de ese instinto gregario, pues incluso lo manifestamos con ahorita por decir: ¿dónde están los del norte? No, pues es que yo soy del norte. ¿Dónde están los de Izcalli? No, pues es que yo soy de Izcalli, ¿no? O mi apellido es que yo soy González, es que yo soy Pérez. O cuando una chava se casa ya con un chavo y no, pues es que yo ya soy de Hernández, ¿no? Yo ya soy de Pizá, mi esposa. Entonces, esta satisfacción del instinto gregario se va manifestando, y aunque existe infinidad de literaturas, de cuestiones que puedes encontrar en las redes sociales de cómo ser una persona más independiente, la realidad es que no estamos diseñados para estar solos. Estamos diseñados para permanecer juntos en comunidad, uno con los otros. Incluso lo podemos ver, aquí al lado hay un edificio de, no sé, más de 10 niveles, y bueno, departamentos les llaman, penthouse, pero con todo, y son personas viviendo unos encima de los otros, y somos capaces de pagar grandes cantidades de dinero para vivir en un condominio como esos y comenzar a ver normal el vivir unos encima de otros. Y eso tiene que ver con el instinto gregario, el instinto de permanecer. ¿Por qué? Pues porque, bueno, también es parte de la imagen y semejanza de Dios. Dice Génesis 1:27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Imagínate el punto al que quiere llegar el Señor cuando nos unimos con otra persona, que el Señor quiere que lleguemos a ser uno solo. Dos personas unidas en santo matrimonio para llegar a ser uno solo. El hombre, el ser humano, debe de buscar la luz verde de parte del Señor en todo lo que hace, incluyendo la unidad. Por eso dice la palabra del Señor en Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Este mismo Dios amoroso que ahora nos dice, ahí en el libro de los Hebreos,
en el capítulo 4, que nos podemos acercar a su trono de gracia confiadamente, que nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Es este mismo Dios el que nos empuja también a vivir con un temor reverencial a fallarle. De la misma forma que en los días de Noé, imagínate, puedes recordar esa historia de Noé, que a veces pareciera una historia de ciencia ficción, pero es una historia real, está ahí escrita, y de repente Noé se ve desafiado a ir en contra de lo que el mundo había establecido, de lo que el mundo conocía. Va a caer agua del cielo. ¿Sí sabías que cuando a Noé se le ordena construir el arca, nunca había llovido? Y de repente está ahí Noé diciéndole a las personas, va a caer agua del cielo, va a caer agua de arriba, todo se va a inundar. Y Noé ahí pregonando, Noé ahí diciéndole a la gente que se arrepintiera de sus pecados. Y bueno, ¿qué impulsó a Noé? ¿Qué impulsó a Noé a obedecer a Dios y a enfrentarse al rechazo de las personas? Porque dijeron, oye, este hombre está loco, estamos muy lejos del mar, ¿cómo que va a caer agua del cielo? ¿Qué le pasa? Y fue en contra de la corriente de este mundo y fue rechazado por este mundo. ¿Por qué lo hizo Noé? Pues por temor a fallarle al Señor, como lo enseña ahí en Hebreos capítulo 11, verso 7. Sin embargo, el hombre, como en los días de Noé, hoy en día, ha decidido no temer a Dios. Y ha cambiado el temor reverencial que se debería de tener a Dios por tener reverencia al propio hombre. Temor al rechazo, temor a que los demás me aparten de ellos, temor a no pertenecer. Ese es algo a lo que nos enfrentamos a diario en las escuelas, en las preparatorias, en las secundarias, en las universidades, en los trabajos, incluso muchas veces hasta en la iglesia. Y eso es algo que tú y yo nos vamos a enfrentar y que tú como joven debes de tener muy en cuenta para poder ser una persona efectiva delante de los ojos del Señor en un tema que quiero compartir con ustedes que vamos a titular Superar el temor al rechazo. Superar el temor al rechazo. Lo vamos a ver con un personaje muy conocido por la mayoría de ustedes llamado Pedro. Ahorita vamos a entrar de lleno a uno de los evangelios para leer esta historia. Pero antes de eso me gustaría que pusiéramos este tiempo en manos de Dios a través de una oración. ¿Me acompañan a orar? Señor y Dios, gracias damos por tu palabra, la cual es buena, eficaz, cortante, espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y transformar los pensamientos, las intenciones del corazón. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a ser equipados por tu palabra para poder superar, Señor, el temor al rechazo, el temor al hombre y por el contrario, tener un temor reverencial a ti, sabiendo que en todo lo que hagamos debemos de agradarte. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Háblanos a través de la Escritura en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos recordar a este hombre llamado Pedro y seguramente lo podemos identificar por aquellas historias donde decía el Señor Jesús, ¿sabes qué? Tengo que ir a la cruz. Y Pedro, ¿qué decía? Que tal cosa nunca te acontezca. Oye, Pedro, pero no, mira, así no son las cosas. Y no, yo contigo hasta la muerte, Señor. Yo nunca te voy a fallar. Y te digo algo, yo sé que como joven cristiano, que has decidido seguir al Señor, que has decidido caminar con Él, pregonar el evangelio, hay un fuego ardiente en tu corazón por seguir a Jesús de la misma forma que Pedro en aquellos días. Pero, ¿qué llevó a Pedro a negarle a Jesús en 3 ocasiones a pesar de su amor y su lealtad que él pretendía en verdad no fallar a su maestro? Bueno, pues sin duda alguna se trata del temor al hombre. Miedo a ser rechazado, miedo a ser relegado por las demás personas. Incluso cuando Jesús fue atrapado, cuando lo prendieron, dice que sus discípulos lo dejaron, ahí en Mateo 26, verso 56, para los que están tomando nota. Dice que huyeron, y huyeron porque pensaron que podían correr con la misma suerte que su maestro, que su rabí. Pero ¿recuerdas también la historia? Cuando llegan y preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Y qué contestó Jesús? Yo soy. ¿Recuerdas que después de que ese yo soy, cayeron de espaldas los que venían a atraparlo? Yo soy. ¿Puedes ver temor al hombre en Jesús? El otro día estaba yo afuera de la congregación de Cuautitlán Izcalli, habíamos 4 o 5 personas y llegó alguien buscándome. Oye, ¿alguien sabe quién es Jack? Y como 3 al mismo tiempo, él. Y yo así como, espérense, ¿no? Primero pregunten a qué viene, ¿no? No vayas de que o algo, no sé, ¿no?
Pero el Señor no demostró ningún temor. ¿Quién es Jesús? Yo soy. ¡Pum! Hasta de espaldas se cayeron, ¿no? Por el Espíritu del Señor. Entonces el Señor nos da un claro ejemplo de lo que es no tener temor al hombre, sino por el contrario, conservar su temor reverencial a su Padre. Pero vamos a analizar la vida de Pedro, precisamente cuando Pedro niega a Jesús. Abran todos sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 26, y vamos a leer del 69 en adelante. Mateo 26, verso 69. Ahí muchos van a encontrar en su Biblia que dice, Pedro niega a Jesús. Y de eso vamos a hablar esta tarde. Dice ahí en el verso 69 del capítulo 26, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó, ¿quién? Una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. La primera persona con la que se encuentra Pedro, resulta que es ¿quién? ¿Quién era? Una criada. Bien, en este tiempo se acostumbraba que las personas, las criadas, eran personas jóvenes. Eran personas que se utilizaba su juventud para realizar tareas domésticas, tareas de limpieza, y muy posiblemente esta mujer estaba realizando, a lo mejor limpiando ahí la puerta del pretorio, a lo mejor estaba ahí haciendo alguna actividad, y bueno, en rango también, Pedro, ¿qué actividad tenía profesional? ¿Qué era? ¿Un qué? Un pescador. Un pescador en aquella época, pues era un oficio que pues no estaba en un rango más alto que una criada. Era una persona que pues tenía un oficio, muy seguramente yo me puedo imaginar, yo no me imagino un Pedro así flaquito, chiquito, así. No, yo creo que Pedro era incluso hasta corpulento. Y la primera persona con la que se encuentra es una persona muy seguramente de un aspecto físico más pequeño que él, pues decíamos de un rango social más bajo que el de Pedro. ¿Por qué razón Pedro se vio intimidado por esta persona? Si no era una persona como para que se intimidara. Bueno, pues claramente lo podemos ver porque dice, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Por qué se intimidó Pedro? Porque le preguntó la persona más inesperada y posiblemente estaba ahí el factor sorpresa, el factor repentino. Se asustó. Yo no venía con él. Y entonces ahí podemos notar claramente el temor ante el factor sorpresa. Aquí está un pescador experimentado, posiblemente corpulento, de un rango más alto que esta mujer, negando ante el Señor a una persona de rango más bajo. Pedro está negando a Jesús por no establecer sus principios con anterioridad en su vida. Posiblemente podríamos definirlo como falta de identidad. La falta de identidad la podemos experimentar cuando no sabemos quiénes somos, cuando no sabemos el propósito de nuestra vida y por supuesto, pues claro está que cuando no conocemos al Señor. Entonces viene este factor sorpresa y aunque Pedro ya conocía al Señor, aunque había caminado con él, él se vio sorprendido por esta criada, por esta mujer. Yo una vez me asemejé un montón a Pedro. Y yo ya le pedí perdón al Señor y por eso puedo contárselos hoy con libertad y hasta risa me doy yo mismo. Pero te voy a contar algo. Recién yo había conocido al Señor, tenía unos cuantos meses de haber conocido al Señor y vino unos familiares de Tabasco y me pidieron que los llevara a varias partes de la ciudad. Ellos son católicos y por supuesto, ¿a dónde crees que me pidieron que los llevara? Allá, por el cerro del Tepeyac, a la villa, ¿no? Y entonces ahí vamos, pero pues yo como ella bien impetuosa, así como Pedro, así de, no, pues yo los llevo, pero yo no voy a entrar a ese lugar porque yo amo a Jesús y acá, ¿no? Y ni Juan 3:16 me sabía todavía, pero pues yo tenía ahí mi anhelo, mi celo por el Señor, ¿no? Y entonces, ay, hijo, no, no, y ya yo tratando de compartirles y ellos también a mí, y ahí estamos. Total, que los llevé a ese lugar y dije, yo aquí los espero en el carro. Y ya se metieron a ese lugar y de repente volteo y vi una librería católica. Y yo dije, ay, qué interesante, pues yo nada más conocía a la Reina Valera.
yo no sabía si existían, pues, qué Biblia leían ellos ni nada, pero se me hizo interesante bajar y meterme a la librería católica a ver qué encontraba. Y entonces empecé a ver que había Biblias y le dije a una señorita, oye, ¿qué Biblia me recomiendas? Y me dijo, ¿cómo qué versión estás buscando? Y yo, una Reina Valera. Yo no sabía que la Reina Valera era la que nada más leíamos los cristianos, ¿no? Y la chava me dice, ¿eres cristiano? Y yo, no. No, sí, y yo, no, en serio, no. Bueno, mira, pues te recomiendo esta. Y ya me recomendó una de las que leen ellos. Pero yo después dije, ¿por qué dije que no? O sea, ¿que me iba a crucificar ahí o me iba a meter a la cárcel? Lo más que pudo haber hecho es, pues, mejor salte o algo, ¿no? Pero yo creo que ni esa era su intención. Pero me sorprendió, si me entiendes, el factor sorpresa. Y es exactamente lo que le sucedió a Pedro. El factor sorpresa que viene de repente. Tú venías con Jesús. No, te lo juro por el Señor Jesucristo que yo no venía por Él. No, o sea, es sorprendido. ¿Y por qué? Por no tener un precepto antes, una identidad clara de quién es. Hace unos meses atrás, un joven de la congregación que tuvo un accidente me dijo, ¿sabes qué? Es que yo creo que choqué porque no oré en la mañana. Y yo le dije, mira, no funciona así, no es así como que, oro no choco, y si no oro voy a chocar, no. Lo más seguro es que si hubieras orado, también hubieras chocado. ¿Qué hubiese cambiado en su día? Su reacción ante el accidente. No es lo mismo sufrir un accidente, no es lo mismo tener un factor sorpresa ante una circunstancia orado que no orado. Y muchos de ustedes saben de qué estoy hablando. Muchos de ustedes ya les ha pasado. Caes más fácil en el enojo, caes más fácil en la desesperación, te enojas más en el tráfico, alguna situación compleja en el trabajo. Cuando no estás intimando con el Señor, reaccionas de una forma equivocada, de una forma negativa. En cambio, cuando venimos confiados en el Señor, cuando estamos a cuentas con Él, cuando estamos teniendo comunión con el Señor, pues mira, que el planeta gire, nosotros nos vamos a mantener en comunión con el Señor. Y si llegas tarde, pues bueno, llegas tarde, así es el tráfico, así nos tocó vivir. Hay una mejor aceptación de las circunstancias, de las cosas que vivimos cuando estamos en una comunión con el Señor. Entonces, claramente podemos ver aquí esta manifestación del temor que se representa con Pedro al negar al Señor Jesucristo debido al factor sorpresa. Y nosotros debemos de establecer una previa comunión siempre con el Señor para que el factor sorpresa no haga una mella en tu vida. ¿En qué otros momentos podemos sufrir este factor sorpresa? Ustedes como jóvenes, ¿qué otro factor sorpresa? Bueno, pues me ha tocado que de repente la chava más popular de la escuela, la más bonita, la más preciosa, con la que todo mundo quiere, de repente se fija en el chavo cristiano. Y el chavo cristiano, no manches, me echó ojos a mí, me volteó a ver a mí. El factor sorpresa, ¿no? Él no se esperaba que una muchacha como esa lo pudiese voltear a ver a él. Y entonces él queda despampanado y hasta se le olvida que es cristiano. Se le olvida que la palabra del Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces ese factor sorpresa viene y caemos. O las chavas también, ¿no? Que de repente pues están ahí deseosas de que un galán se les acerque, que la traten bonito, que alguien las voltee a ver y de repente el cuate de la oficina, igual el más galán, pero también el más inconverso, te echa el cambio de luces. Y ahí andas así, ¡ay, me volteó a ver! ¡Ay, no, me trajo una rosa! Y en lugar de que tú establezcas tu límite de, ¿sabes qué onda? Yo soy cristiana, yo soy una hija del Señor y sabes que yo no te puedo aceptar tu rosa, más bien lo que tú necesitas es aceptar al Señor, lo invitas a la iglesia, le compartes al Señor, pero tú no te dejas sorprender por ese factor. Tú no te dejas sorprender por ese tipo de circunstancias, por ese tipo de situaciones, sino que estableces tu comunión con el Señor y claramente pones los límites. Muchas veces también a los chavos les ha pasado, porque bueno, pues en este mundo en el que vivimos, están en la escuela y de repente llegan y, oye, mira, ven, ¿ya viste a la chava? Pornografía. Y tú repentinamente no sabes ni cómo actuar y pum, caes y te la tragas, ¿no? Y con tal de que no te rechacen tus compañeros, que no te rechacen los amigos de la escuela y, bueno, no, pues sí, está bonita, ¿no? Por miedo al rechazo. Y no establecer tu comunión con el Señor firme, tu identidad en Cristo para rechazar ese tipo de circunstancias
cuando lleguen a tu vida y decirles, no, sabes que yo no participo de eso. Y sabes que esa cosa está destruyendo tu mente, está destruyendo tu corazón. Y les compartes el evangelio. Porque la identidad que tienes firme en Cristo es lo que nos tiene que llevar a desechar ese temor a lo que piensen los demás de nosotros. Ay, que eres maricón. Pues mira, que piensen lo que quieran. Tú sabes delante del Señor Jesucristo quién eres. Tú sabes delante del Señor quién es tu papá. Tú sabes los planes de bien y no de mal que tiene el Señor para tu vida. ¿Qué importa si te rechazan los compañeros del trabajo? ¿Qué importa si te rechazan los compañeros de la escuela, los de la uni, la chava guapa, el chavo guapo? ¿Qué tiene? Porque tú tienes bien establecida tu comunión con el Señor. Vamos a continuar con la lectura. Verso 71 del capítulo 26. Dice, saliendo él a la puerta, la vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues también el miedo a la intimidación y el miedo a la presión de grupo. Fíjate cómo el Evangelio de Juan nos da un poquito más de luz acerca de esta circunstancia que vivió Pedro. Juan capítulo 18, verso 17 y 18. Dice el Evangelio de Juan, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos, ¿y quiénes? Y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Es decir, eran personas que tenían un cargo. Si alguien podía arrestar a Pedro, eran estos alguaciles también. Entonces ahí él se ve intimidado por la presión, por el miedo, por la presión de grupo. Miedo a la intimidación, y es de las más comunes. Cuando alguien superior en algún rango, a lo mejor laboral, a lo mejor en edad, nos presiona y somos capaces de negar al Señor con nuestros actos. Algún jefe de trabajo por ahí que te dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que te prestes a hacer esta transita. Necesito que me saques este material de la empresa sin que nadie se dé cuenta. Necesito que me firmes esta hoja, pero tú sabes que está mal. Y entonces resulta que si tú no firmas o que si tú no te prestas a esa situación, está en riesgo tu trabajo. Está en riesgo tu cuestión laboral. También lo voy a decir, hay veces que un superior a nosotros, y a veces pueden ser, porque nos ha tocado, hasta nuestros propios padres. Levanten la mano de aquí. ¿Quién es el único cristiano en su casa? Bueno, yo también la voy a levantar, porque bueno, en mi casa con mi esposa sí, pero en la casa de mi papá yo soy y fui el primer cristiano. Entonces, hay veces que nos vamos a afrontar con familia en conversa, ¿no? Que nos van a pedir cosas que no agradan al Señor, que no deleitan al Señor. Y por lo tanto te vas a enfrentar a un superior en autoridad, un papá, una mamá, un tío, un jefe en el trabajo, un maestro, un profesor, que de repente te dice, oye, ¿qué crees? Que sacaste 6 en tu examen, pero si le entras con un venadito, o ya que son, ¿qué figura tienen los de 200, los de 500? No sé. Es que antes eran venaditos. ¿No? Mira, si tú le entras con esto, tu 6 se puede convertir en un 9, ¿no? ¿Y qué pasa si no te prestas? No, pues es que entonces a lo mejor ese 6 se convierte hasta en un 4, en un 0, ¿no? En un no presentó. Y entonces te ves intimidado por una autoridad. O de repente, pues por accidente, quiero pensar, no por imprudente, te pasas el semáforo, te pasas la luz roja, te das una vuelta prohibida, no te diste cuenta, te para un policía y te dice, ¿cómo quiere que le ayude, joven? ¿No? Ayúdeme a ayudarle. Con una ofrenda de amor, ¿no? Y que como es una autoridad, no, pues es que si no le entras, entonces te vas a ir al corralón. Pues ¿sabes qué? Es mejor irte al corralón que caer en ese tipo de estafas de intimidación por personas con cierto cargo, como en este caso Pedro.
Eran alguaciles los que estaban ahí. ¿Tú venías con Jesús? No, de veritas que no venía con él. Está intimidado, está ahí presionado. Y esto es difícil. ¿Sabes qué? Los chavos de Izcalli saben que me encanta el primer libro de Samuel. Hay tantas historias tan maravillosas, tantas enseñanzas prácticas. Y sabes, ahí en el primer libro de Samuel me sorprende el profeta Samuel cuando tiene que ir y confrontar a Saúl, que lo mandan a Saúl a derrotar, ¿verdad? A todos sus enemigos. Tiene que matar al rey, no tiene que dejar a nada vivo. Y dice que dejó vivo al rey Amalek y también dejó vivo al ganado. Y llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? No, hice lo bueno delante de los ojos de tu Dios. Y Samuel, el profeta, tiene que confrontar al rey Saúl. Oye, al fin y al cabo era rey. Y sabemos, los que hemos leído su historia, que era un rey, era gandallón, ¿no? Era gacho. Entonces, él siendo el rey, pudo haber dado la orden de, ¿sabes qué? Quítenle la vida a Samuel. Quítenle la vida al profeta, como en otros tiempos más adelante sucede, ¿no? Que empieza la mortandad de los profetas. Y entonces pudo haber sucedido esto, y aquí Samuel no se deja intimidar y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo es idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti, para que no seas rey de Israel. ¿Te imaginas? Es como si te mandan a ti a confrontar a la presidenta, así de: oye, ¿sabes qué? Ve y dile que, ay, no, o sea, ¿cómo yo, Señor, no? ¿Quién soy yo, no? Y también después tenemos al profeta Natán. ¿Recuerdan a quién exhortó el profeta Natán? ¿A quién exhortó? ¿A quién? Díganlo en voz alta. A David. Lo tuvo que ir a confrontar por su adulterio, ¿no? Y se le ocurrió yo creo inspirado por el Espíritu Santo, esa historia, ¿no? De un hombre tenía una única ovejita y el otro tenía muchas y podía tener todas las que quisiera, y le empieza a hacer ahí una historia para poderlo confrontar, hasta que David dice: no, sí, tal hombre debe de morir. Pues, ¿qué crees, David? Que tú eres ese hombre. Y es confrontado ahí por su pecado. Y Natán pues pudo haber dicho: no, ¿saben qué? Yo no voy. No, ¿sabes qué, Señor? Manda a otro. No, es el rey. No, ¿cómo crees que yo quién soy para que vaya y exhorte a semejante personaje? Pero no se ve intimidado, sino que va y cumple con la tarea que el Señor le ha encomendado. Hay muchas veces que nosotros nos vemos intimidados también por personas, por diversas personas con autoridad. Te decía yo, hasta tus padres pueden ser esas personas. Y bueno, pues ahí te decía yo, chavos que muchas veces sufren este tipo de circunstancias en casa. Hay chavos que su vida se ve muchas veces controlada por sus padres y te quieren escoger con quién te vas a casar. Y te quieren escoger qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer de tu vida. Y hay papás controladores, lamentablemente. Así es. Y debemos de tener cuidado de que estemos haciendo la voluntad del Señor. Y no te estoy diciendo que no honres a papá y a mamá, porque la palabra del Señor enseña que es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué cosa te va a ir bien en la vida? Que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días sean largos sobre la tierra. Pero también la palabra del Señor en Mateo 10, verso 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y no está diciendo el que me ama a mí y olvídese de su papá, no. Dice el que ama más. Es decir, nuestro amor por el Señor, nuestra búsqueda de hacer lo bueno delante de Dios debe de ser más grande que por sobre todas las cosas. Más que el amor por un papá, más que el amor por una mamá, más que incluso los papás por el amor de un hijo. Primero debemos de buscar la luz verde del Señor, que lo que estemos haciendo sea su santa voluntad. No, hijo, ¿sabes qué? Y tienes 25 años y te quieren prohibir que te congregues. Es que estás traicionando la religión que te enseñaron tus abuelos. Pues no, ¿a quién vas a agradar primero? ¿A los hombres o a Dios? Tienes 25 años. Y si me corren de la casa, pues que te corran, ya tienes 25 años. De todas maneras, ya deberías de estar buscando dónde vivir, ¿no? Debemos de aprender a buscar siempre la aprobación de Dios en todo lo que hacemos. Incluso al escoger nuestra carrera, al escoger novio o novia, por supuesto, al buscar trabajo, que estemos claros de que es la voluntad del Señor y no la voluntad de alguien más. Primero la voluntad de Dios. Y muchas veces estamos con miedo.
Muchas veces estamos intimidados por personas que están por encima de nosotros que a lo mejor ni siquiera el temor del Señor tienen. Es por eso que es necesario que tenemos una intimidad con el Señor, conocer cuál es su voluntad, conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué quiere de tu vida? ¿Qué quiere de ti? ¿Qué te ha dicho Dios antes que cualquier hombre, antes que cualquier persona? Y también está el miedo, les decía yo en el punto, miedo a la presión de grupo. Dice que era un grupo de personas, era un grupo de alguaciles, junto con la criada, eran varios, eran, no sé, a lo mejor 8 o 10 personas contra Pedro. Y se sintió intimidado así de, sí, tú venís con Jesús, sí. No, les juro que yo no venía con él. Y muchas veces también tú eres intimidado así en tu escuela, en tu trabajo, y te sorprenden. ¿Y qué? Y de repente pones toda tu popularidad en manos de lo que tú decidas. Se te acercan 6, 7 chavos, ni te preguntan, te destapan una cerveza y toma. Y tú, el problema no es que te tomes o no te tomes la cerveza, es la convicción que tú tenías, que ibas a ir a ese lugar, que tú te habías propuesto junto con el Señor, que no ibas a tomar esa cerveza, menos con esas personas, y de repente, si tomas la cerveza, vas a obtener su aprobación de estas personas. Pero si no la tomas, vas a obtener ¿qué cosa? Su rechazo. Y entonces dices, y tomas y estás exactamente haciendo lo que hizo Pedro aquel día. Negando tu convicción, negando lo que tú habías establecido con el Señor. ¿Por qué? Por la intimidación del grupo, por no querer ser rechazado, por decidir temer al hombre antes que temer a Dios. Y ese es un grave error. Puede traer circunstancias catastróficas a tu vida. Puede traer circunstancias adversas. A lo mejor de ahí, de hecho, está comprobado que las personas que comenzaron a fumar, la primera vez que fumaron ni siquiera les gustó. Y la realidad es que sí, no es agradable fumar. Pero ¿qué sucedió? Que por imitación, por ser aceptos a otras personas, aceptamos el primer cigarro, aceptamos la primera bebida alcohólica, porque me importa lo que piensen los demás de mí, antes de que te importe lo que piense Dios de ti, que eso es lo correcto. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de ustedes ahorita les vino un flashback? ¿Cuántos de ustedes ahorita pensaron, sí, yo lo hice, yo me dejé intimidar, yo acepté porque me importó más lo que pensaban los demás que lo que pensaba Dios? ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que arrepentirte, tienes que declararlo como pecado delante del Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque al igual que Pedro, yo te estoy negando con mis actitudes por decirle que sí al mundo y no cuidar lo que tú piensas de mí. Este famoso movimiento LGBTQ y más y no sé qué tantas siglas le han aumentado, ¿te has dado cuenta que es un movimiento que actúa a través de la intimidación? Si tú piensas diferente a ellos, eres un homofóbico. Si tú piensas diferente a ellos, tú eres el que está mal. Y la realidad es que no estamos en contra de ellos. El mismo perdón que necesito de parte de Dios para que mis pecados sean perdonados en la cruz del Calvario, es el mismo perdón que necesitan ellos. Entonces, no, por supuesto que no estamos rechazando a nadie, por el contrario. Cumplimos con la gran comisión, predicar el evangelio a toda criatura. No importa de dónde venga, no importa sus pensamientos, su color de piel, necesitan el perdón de la sangre de Jesucristo, necesitan el perdón de Dios. Pero si tú piensas diferente a mí, entonces te formo un boicot. Entonces, sucedió con aquella marca Dolce & Gabbana, que muchos de ustedes conocen. Ellos, esos cuates, son homosexuales. Y ellos una vez declararon, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Nosotros hemos decidido esta ideología, sin embargo entendemos que nosotros no podemos ser una familia, simplemente estamos disfrutando de un gusto sexual, así lo dijeron. Y dijeron, nosotros no somos una familia. Después de que ellos hicieron esa declaración, el LGBT declaró un boicot en contra de su marca, por hablar en contra de ellos. Intimidación, ¿te das cuenta? Intimidación.
Y por eso las personas, date cuenta, aún los que no son cristianos, no están a favor de ese tipo de razonamiento, pero intimidan a las personas para que no alcen la voz, para que no digan nada, para que permanezcan callados. Y sabes que no estamos llamados a permanecer callados. Tampoco estamos llamados a ser subversivos ni a hacer campañas en contra de ellos. Estamos llamados a pregonar un evangelio. Estamos llamados a predicar la cruz del Calvario. Estamos llamados a predicar la palabra del Señor. Y si Dios dice que es pecado, entonces es pecado. Si Dios dice que está mal, entonces está mal. Y no dejarnos intimidar. Debemos establecer nuestra comunión, el pacto que el Señor hizo con nosotros en la cruz del Calvario y tenerlo con valor en nuestra mente y en nuestro corazón y pregonarlo sin miedo a la intimidación. Regresamos nuevamente a nuestra lectura base, Mateo, verso 26, y vamos al Mateo capítulo 26 y vamos al 73, verso 73. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esto me encanta. Me puedo imaginar la escena ahí a Pedro así de, te lo juro por el Señor Jesucristo que yo no venía con él, ¿no? Aún tu manera de hablar te delata, brother, ¿no? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Esto qué es? Miedo al peligro real. Miedo al peligro real. Porque la realidad es que sí, Pedro en ese momento pudo haber sido también aprendido. En ese momento también pudo haber sido enjuiciado de la forma que el Señor Jesucristo lo iba a hacer. Padecimiento por ser cristiano. Rechazar a un jefe de trabajo porque a lo mejor, no sé, ya les ha tocado. Hay jefes de trabajo que ¿sabes dónde dan los ascensos? En el table dance, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, si te juntas conmigo, si vas y haces lo que yo hago, entonces puedes hallar gracia delante de mí y puedes conseguir tu ascenso. Y si no perteneces a su gremio, si no perteneces a lo que él hace, pues entonces te vas a quedar relegado en el mejor de los casos, si no es que hasta pierdes tu trabajo. Eso es miedo a un peligro real. Denunciar un robo, denunciar un desfalco, denunciar a una autoridad superior porque está haciendo algo mal. Chicas que me escuchan, denunciar un abuso sexual. Cállate porque si hablas entonces te voy a correr. Si hablas entonces voy a matar a tu familia. Y eso es miedo al peligro real. Y la realidad es que no estamos llamados a obedecer. Mira, siempre les digo a los chavos, el miedo nunca ha sido una herramienta de Dios para guiar a ninguno de sus siervos. Anótalo. El miedo nunca ha sido una herramienta de Dios para guiar a nadie. Por el contrario, la palabra del Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. El miedo no es un instrumento de Dios. No debemos de obedecer a los hombres antes que a Dios. Hoy ahí en los libros de los Hechos hay unos pasajes que me encantan. Hechos capítulo 5, verso 25. Y fíjate lo que dice. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Respondiendo quién? ¿Respondiendo quién? Pedro, el que le había negado. Y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí podemos ver ya un Pedro transformado. Aquí podemos ya ver a un Pedro lleno del Espíritu Santo. Aquí podemos ver un Pedro lleno de la comunión con el Señor. Sí, en el pasado le negó, en el pasado se equivocó, en el pasado cantó el gallo,
y se cumplió lo que había dicho Jesús. Pero ahora, en este momento, Pedro está estableciendo el pacto con el Señor, está estableciendo lo que él había establecido en su corazón. ¿Me es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres? Por supuesto que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Oye, pero es que voy a perder mi trabajo, me van a meter mi auto al corralón, es que voy a perder todo lo que tengo. No importa, pero no vamos a claudicar, nos vamos a mantener firmes en el Señor. Podemos ver aquí cómo debemos de buscar al Señor con toda nuestra fuerza mientras pueda ser hallado. Debemos de permanecer en su consejo, en las Escrituras. Tú no puedes ya ser un cristiano que salga en la mañana sin haber tenido previamente comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a esto. Te vas a enfrentar a este tipo de circunstancias porque todos nos enfrentamos diario a este mundo. En tu trabajo, en tu escuela, en tu misma casa. Oye, también hay lugares que no se está predicando el verdadero evangelio y que la gente incluso es amenazada. Nos ha tocado conocer hermanos que, ¿sabes? Si tú te vas de esta iglesia, entonces te vas a ir en maldición. ¿Dónde enseña eso la palabra? ¿Dónde enseña eso la sana doctrina? Y no es más que intimidación, no es más que sembrar miedo en el corazón de las personas. Y debemos de tener cuidado de esto. ¿Cómo? Estableciendo. Te quiero dar algunos consejos para que puedas evitar caer en este tipo de situaciones de miedos que vienen a suplantar el temor al Señor. El miedo a lo inesperado. Yo quiero recordarte el contexto de Pedro negando al Señor. Unos versos antes vamos a encontrar que Dios les había dicho algo. Vayan y oren. ¿Y qué sucedió con Pedro? Se quedó dormido. Yo te puedo asegurar que si Pedro hubiera orado, posiblemente la historia que estamos leyendo sería diferente. Ora. Les enseñamos a los niños de escuela dominical, ¿qué es orar? Platicar con Dios, pasar tiempo con Dios, establecer una relación con Él, leer su palabra, estar de rodillas ante Él, humillarte. Hace ratito que llegamos, le dije a mi esposa, yo quiero ir a la alabanza. Y estuvimos aquí en la alabanza, ¿sabes por qué? Porque cuando adoramos a Dios, regresamos al propósito original que Dios nos dio, alabarle y adorarle. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Ora, alaba al Señor. Hay muchos de ustedes que piensan que el tiempo de alabanza es como el tiempo de lobby en lo que llegan los demás. Y eso es algo totalmente equivocado. En el momento que comienza la alabanza, es en el momento que el grupo de jóvenes de Vida Nueva para el Mundo ya debería de estar aquí completo. Entregándole al Señor todas nuestras circunstancias, todos nuestros temores, adorando y glorificando al Señor, para que el factor sorpresa el día de mañana no haga algo en nuestra vida. Intimidación o presión de grupo. No sigas al Señor con la fuerza de la carne, ni confundas tu fe, sino por el contrario, la palabra del Señor enseña, dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, ay no, yo por ser cristiano significa que no se me va a descomponer el carro. Ay, yo por ser cristiano significa que no necesito estudiar para el examen. Ay, yo por ser cristiano no importa, me puedo pasar la luz en amarillo. Por supuesto que no. Hay circunstancias, aunque hagamos las cosas bien, el Señor nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, lo único que está garantizado mientras estemos en este mundo son las pruebas. Son las circunstancias difíciles. Son las intimidaciones de este mundo. Eso está asegurado. Pero confiar. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido al mundo. Y el tercer y último consejo. Sigue de cerca a Jesús y no de lejos. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te das cuenta? Ten siempre presente los conceptos de Dios. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. La fornicación es pecado, chavos que me están escuchando. La pornografía es diabólica, trastorna la mente. No existen mentiras piadosas. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte y destrucción. Llámale al pecado pecado. Ten presentes los conceptos claros del Señor, su palabra, sus mandamientos, lo que quiere Dios para tu vida, tu identidad en Cristo, lo que Dios ha hecho y lo que quiere hacer en tu vida, para que no caigamos ante el temor, para que no caigamos ante la presión de este mundo. Tienes que confiar en el Señor. Y eso no se va a lograr más que escudriñando su palabra. Eso no se va a lograr más que orando. Eso se va a lograr más que no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre. Y con todo, y casi no vienes hoy al grupo de jóvenes. Es necesario, chavo. O sea, yo no puedo entender a un joven que no asiste, que no tiene comunión con otros cristianos y que dice que está fortalecido. Oye, pues si el Señor estableció la iglesia para que tengamos comunión los unos con los otros, para que haya otras personas con la misma convicción que tú y podamos fortalecernos. El hierro con hierro se aguza. No debe de existir el cristiano solitario. Eso siempre se lo enseño a los chavos de Iscali. No tiene por qué existir el cristiano solitario. Sin embargo, existe. Y aquí seguramente hay varios cristianos que andan solos por la vida. Debes de tener otro amigo cristiano con quien fortalecerte, con quien estar orando por él y que él esté orando por ti. Alguien que le puedas incluso rendir cuentas de tu vida. ¿Sabes qué? Le estoy batallando con esta situación, le estoy batallando con este pecado. Alguien que esté orando por ti, un escudero que esté ahí al pendiente de ti, preguntándote cómo estás, cómo vas. Amén. Ponemos esto delante de Dios. ¿Estás listo? Vamos a orar. Señor y Dios, cuán perfecta es tu palabra, que dejaste cada historia necesaria para nuestro crecimiento establecido en este libro precioso llamado Biblia. Y hoy, en esta historia de Pedro, queremos experimentar en cabeza ajena para no terminar negándote, para no terminar apartado de tu voluntad. Hoy en el nombre de Jesús, si a través de lo que estamos escudriñando hoy, tú te das cuenta que le has fallado al Señor, que le has tenido más temor al hombre que a Dios, yo quiero suplicarte algo. Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Dile ahí en tu lugar: Señor y Dios, yo hoy te pido perdón porque con el deseo de permanecer, con el deseo de no ser rechazado, he caído en cosas, he hecho cosas que no te agradan. Y yo sé que no debo de temerle al hombre, sino yo debo de temer fallarte a ti. Hoy en el nombre de Jesús, te pido que una vez más me limpies con tu sangre preciosa, que transformes mi mente, mi corazón y que me ayudes a ser valiente. Yo puedo ver a un Pedro transformado, ya ahí en el libro de los Hechos, que nos enseña y nos dice con ejemplo que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. De esa misma forma que tu Espíritu Santo fortaleció a Pedro para no fallarte más, hoy queremos nosotros fortalecernos. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo sobreabunde en nuestro corazón. Queremos comprometernos contigo, Señor, a pasar tiempo en oración, tiempo de lectura en tu palabra, tiempo de estudio ordenado, tiempo de congregarnos para fortalecernos, porque la semana seguramente va a ser difícil, va a ser complicada. El Señor Jesús lo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Sabemos que la aflicción durante la semana está asegurada. Necesitamos fortalecernos. Ayúdanos a no atrevernos a salir de casa sin antes haber tenido un tiempo de comunión contigo y con tu palabra, un tiempo de oración, entregando nuestro día, entregando nuestra vida una vez más. Hoy en el nombre de Jesús,
Queremos clamarte, Señor, por este grupo de jóvenes. Que tú te sigas formando siervos, que tú te sigas formando personas que prediquen tu palabra, que desechen el miedo y que sean valientes, que sean esforzados, que sean valerosos delante de tus ojos. Personas que hablen de ti, Señor, personas que se muevan en integridad y que puedan ser bendecidas, porque tú derramas más bendición sobre aquellos, Señor, que deciden, así como Daniel, así como en la primera iglesia, que fue perseguida a causa de tu nombre y sin embargo no claudicaron en su fe. Fortalece este grupo de jóvenes, Señor. Sígueles ayudando a crecer en santidad. Que cada día que pasen sus vidas se parezcan un poco más a ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Chavos, yo espero que hayan tomado notas y créeme que yo sé que necesitas esto que te estoy diciendo, porque si yo siendo adulto lo necesito, ¿cuán más tú siendo un joven? Entonces, chavos, yo los animo a que escudriñen las Escrituras y que sigan avanzando en los caminos del Señor. Hace ya más de 20 años estuve sentado ahí donde estás sentado tú. Y quiero decirte que Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere hacer cosas buenas en tu vida. No te alejes del Señor, no te sueltes. Hay generaciones que se han perdido, que ya no están aquí. Chavos que se congregaban aquí junto conmigo y que quién sabe dónde estén. Bueno, yo espero que en 20 años tú sigas siendo útil para el Señor, útil para tu iglesia, si Él no viene antes, porque la verdad es que los tiempos están que arden. Así que, chavos, por favor, sigan buscando al Señor mientras pueda ser hallado. Los esperamos el día 22 en Cuautitlán Izcalli. Espero ver a todos ustedes por allá y saludarnos. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Chavos, vamos a continuar con nuestro servicio. Sí. Familia, en ese mismo sentir vamos a pasar a un tiempo también muy importante. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Y es un pasaje que habla acerca de nuestra salvación. ¿Cómo es nuestra salvación? Y dice Efesios capítulo 2, versículo 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa palabra gracia está plagada en toda la Biblia y habla acerca de un regalo inmerecido. La Biblia menciona que nosotros en Romanos capítulo 3 no hay ni un justo, no hay ni un bueno, no hay quien busca a Dios, de manera que todos se han alejado y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema que nosotros tenemos, es que somos pecadores y hay esa condenación en nosotros, pero hay un regalo de Dios que fue otorgado por Jesucristo, y es que Él vino a este mundo a pagar esa deuda impagable, una deuda que ni siquiera nosotros podíamos alcanzar. Y es por ello que nosotros necesitamos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñame a Juan capítulo 3, por favor. Y es Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Y es un diálogo que tiene Jesucristo con un fariseo que se llama Nicodemo. Y empieza diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era un fariseo, un principal religioso, se sabía toda la ley, se sabía todas las costumbres y tradiciones. A nuestra percepción podría ser un hombre que se merecía el cielo, ¿no? Un hombre que practicaba la ley, un judío, pero tiene un diálogo con Jesucristo y dice versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le responde Jesucristo? Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora la pregunta es: ¿has vuelto a nacer? ¿Qué es lo que produce este nuevo nacimiento en nosotros? ¿Las buenas obras?
que vengamos a la iglesia todos los domingos, que nos hayamos inscrito al IT o a un seminario bíblico, etc. ¿Qué produce este nuevo nacimiento? Si era un judío, un tal Nicodemo, que se sabía toda la ley y dice Jesucristo y lo confronta, necesariamente, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículos más adelante dice, no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta es, ¿hemos vuelto a nacer? ¿Qué produce este nuevo nacimiento en nuestra vida? Acá Nicodemo no había vuelto a nacer. ¿Por qué? Estaba hablando de un nacimiento espiritual, no físico, nacimiento espiritual. Y ese es el mensaje del Evangelio, que cuando nosotros entregamos por fe que Jesucristo pagó en esa cruz toda nuestra deuda, somos salvos. Cuando Jesucristo estaba clavado en una cruz, habían dos ladrones en su espalda. A su espalda uno estaba injuriando contra Jesucristo y el otro, ¿qué le decía? Señor, ten piedad de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Hazme 20 Ave Marías y 40 Padre Nuestros. ¿Qué le dijo? Este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Esa es la locura del Evangelio, es gracia. Si tú depositas hoy tu confianza en Jesucristo, entiendas que eres pecador, porque ese es el problema que nosotros a veces tenemos. No reconocemos que somos pecadores. El mundo está lleno de lascivias, de injurias, de infidelidades, de robos, de mentiras. Los matrimonios actualmente no duran nada. Eso es normal. Adicciones, drogas, pornografía, eso es de lo normal. Pero realmente necesitamos ser salvos por una persona que vino a este mundo y ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo, dice, se despojó a sí mismo en una cruz y entregó su vida, dice Juan capítulo 10, yo voluntariamente pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo nadie lo obligó, Él obedeció a Dios y Él te amó tanto y nos amó tanto que ¿qué? Vino a este mundo, se entregó, fue insultado, fue escupido en una cruz, se aferró a una cruz astillosa, pesada y caminó kilómetros hasta una colina que se llama el Gólgota y voluntariamente puso sus manos y sus pies. Y al final dijo una expresión que, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Realmente merecemos perdón? Creo que no, ¿verdad? Pero Él nos hace merecedores de ese perdón, Jesucristo. Y ese regalo es el que te vengo a compartir, no lo tienes que comprar, no lo tienes que separar, es un regalo que ya está expreso en la Biblia. Solo recíbelo, entiende que eres pecador y entiende también que tienes un gran Salvador que es Jesucristo. Si este mensaje te confrontó, yo te pido que el día de hoy puedas concientizar y si quieres hacer una pequeña oración, la oración no salva, pero es una disposición del corazón para que tú realmente puedas con arrepentimiento venir a Dios. Si estás incomodado, si te incomodó este mensaje, inclina tu rostro ahí en tu lugar, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Realmente Jesucristo vino por nosotros. ¿Por quiénes? No por los que se creen salvos, no por los que se creen sanos, sino por los pecadores, y pecadores somos todos nosotros. Inclina tu rostro y haz esta pequeña oración. Señor Jesús, el día de hoy te reconozco, Señor. Reconozco, Señor, que soy pecador, que he fallado contra ti, que me he alejado de ti, Señor. Pero además, el día de hoy te reconozco que tú viniste a este mundo a morir por mí y que a la vez, Señor, pagaste en esa cruz el precio que yo debía pagar. Y el día de hoy te entrego mi vida y mi corazón. Te reconozco
como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Amén, familia. Si hiciste esta oración, realmente es un nuevo comienzo, como dice la Biblia, has vuelto a nacer. ¿Y qué sigue? La Biblia dice que Jesucristo dijo que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, ¿no? Entonces es lo que nos toca hacer, lo que decía nuestro hermano Jack, leer nuestra Biblia, orar, separar un tiempo porque nos podemos enfriar. Lo que ahorita nos predicó Jack respecto a el miedo al rechazo, la baja autoestima, etcétera, eso se debe de crucificar todos los días y es un trabajo diario, ¿vale? Entonces nos despedimos de las redes sociales y seguimos con lo siguiente.